Bueno, hola a todos. Antes que nada quería disculparme por lo de ayer. Tuve un inconveniente con el programa antivirus, este, y bueno, por eso no pudimos arrancar con con la clase pautada por Zoom. Pero bueno, aparentemente eso ya está resuelto. Eh, Así que el tema era digamos, desarrollar algunos temas que no alcanzamos que nos quedaban pendientes de la reunión pasada, de la clase pasada. Aprovecho para hacer un breve repaso de lo que vimos en la primera parte cuando nos referíamos a los sistemas sobresaldos, que vimos en profundidad el sistema francés. Ustedes están viendo ahí la hoja de cálculo que utilizamos como base para esta clase, ¿sí? Y lo que tiene, nos vamos a manejar, como vimos la vez pasada, nos vamos a manejar con un caso muy sencillo para simplificar los cálculos, pero el procedimiento es el mismo, ¿no? A modo de rápido repaso, ¿sí? Nosotros manejábamos un ejemplo de un préstamo de 100, ¿sí? Con una tasa de interés del 10%, 4 periodos. Y la cuota que resultaba de ese préstamo, que recuerdan que la derivábamos esto está vinculado con la clase de rentas, en este caso la derivamos de la fórmula de la renta temporaria uniforme de pagos vencidos. Ustedes recuerdan que en la fórmula del valor de esa renta podíamos inferir el valor de la cuota. En Excel ahí aprovecho para recordarles que en una renta temporaria uniforme de pagos vencidos, el valor de la cuota se puede calcular con esta fórmula, que es la fórmula pago, que es muy útil. Sí, lo que hace, si nosotros ponemos pago, sí, ahí está puesto, le definimos la tasa, la cantidad de periodos, y si lo hacemos para o un peso para el monto o el monto que ustedes quieran. Entonces, lo que les devuelve la fórmula pago es la cuota, ¿sí? De esa renta uniforme. Así que, obviamente, lo que hace es la misma cuenta que vimos en clase. En este caso, para el préstamo es 31,55, ¿sí? Así que, bueno, después les menciono así al pasar. Otras fórmulas que sería interesante que repasen en Excel es, Excel te calcula en esa renta uniforme temporaria de pagos vencidos, te calcula el número de periodos, para lo cual la fórmula es esta que está acá, donde tienen que especificar la tasa, ¿sí? El pago, que sería la cuota, que en este caso sería 31,55, y el valor actual, que sería 100, el monto del préstamo. Entonces eso te define la cantidad de periodos que verán que coincide con el caso original, que es 4. También pueden calcular la tasa, es decir, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es tasa, ¿sí? Acá lo que tienen que especificar son la cantidad de periodos, el pago o la cuota y el valor actual. Entonces Excel le define la tasa 10% que coincide obviamente con la tasa del 10% del ejemplo original. Y lo mismo, esta también, recuerden, es valor actual, ¿sí? Valor actual lo que te da es, dada una serie de pagos constantes durante un periodo de tiempo determinado, en este caso 31,55 durante 4 periodos al 10%, bueno, ¿cuál sería el monto de préstamo? O sea, ¿cuál sería el valor actual de esa sucesión de cuotas durante 4 periodos? Y esto te da 100, que coincide con los 100 del préstamo. Entonces, recuerden que estas 4 fórmulas son las que probablemente más utilicen. Simplifica mucho el camino porque nos ahorra el trabajo de utilizar las fórmulas. No hay nada imposible en eso, pero de pronto escribir las fórmulas y buscar los parámetros y demás, puede llevar un poquito más de tiempo. Muy bien. Dicho esto, entonces repaso lo que vimos la vez anterior. O sea, arrancamos viendo un poquito cómo es el procedimiento para conformar lo que es el cuadro de marcha del sistema de un préstamo con el sistema francés, que como sabemos es de cuotas
constantes, ¿sí? Y cada cuota tiene un componente de amortización y de interés. El componente de interés va decreciendo y el componente de amortización va creciendo siempre con una cuota constante. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer un ejemplo, para el ejemplo que vimos, el desarrollo de ese cuadro de marcha, ¿sí? Que era este cuadro que vimos en clase. Y después pasamos a un desarrollo, pongámosle más genérico, ¿sí? Donde veíamos cómo era la relación entre variables. En particular, en este desarrollo genérico, me interesa resaltar un par de relaciones, ¿sí? Esto que es la amortización en cada periodo P de ese préstamo sistema francés en términos genéricos, recuerdan que llegábamos a esta expresión que es igual a lo que es el fondo amortizante, que es la amortización del primer periodo, por uno más la tasa de interés elevado a P menos uno, es decir, hasta si yo estoy en un periodo P, lo elevo a una potencia que sería la cantidad de periodos anterior a P. Eh, en el caso de que sea en el último periodo, sería T1 por uno más I elevado a la n-1. Y la otra expresión que me parece interesante son las amortizaciones acumuladas. Acá lo tienen destacado, fíjense que es una renta donde se repite el fondo amortizante periodo tras periodo, y esto es una renta de tipo anticipada, ¿sí? Lo que tenemos que calcular es un valor futuro, por eso se capitaliza la tasa uno más i. Y fíjense que en particular en el último periodo, el valor total de las rentas, que debiera coincidir con el monto de préstamo, el valor total, perdón, el valor total de las amortizaciones acumuladas, ¿sí? Que debiera coincidir con el monto de préstamo original, porque lo que se pide es lo que se devuelve. Entonces, en este caso, fíjense que esta fórmula les va a resultar conocida, porque esta sucesión de términos hasta el periodo, hasta, digamos, hasta llegar al periodo n, es la expresión de una imposición, ¿sí? Cuando en n, ¿sí? El periodo final, esto también lo vimos en la clase de rentas. Muy bien. Sí. Otra de las cuestiones que vimos, bueno, voy pasando, es el segundo punto que desarrollamos bastante en detalle, es las distintas formas de calcular el saldo del préstamo en un periodo determinado. Y allí aparecieron los dos métodos, el método prospectivo, ¿sí? Y el método retrospectivo. El método prospectivo, que lo calculamos si queremos calcular el valor del préstamo, del saldo del préstamo, un periodo P intermedio entre el momento en que se pide y el momento en que se completa de saldar, entonces el valor del préstamo va a ser el valor actual, en ese punto P va a ser el valor actual de las cuotas pendientes de pago. Y ese valor actual se va a calcular a la tasa de interés del préstamo. Eso vimos la fórmula, que creo que está acá, correcto. Acá está, ¿sí? ¿Sí? Como es una renta temporaria uniforme, ¿sí? De pagos vencidos desde el periodo P hasta el periodo N, esa es la expresión, ¿sí? Que corresponde. Nada nuevo porque esto es lo que ya habíamos visto en la clase de rentas. Esto es para un peso, multiplicado por C es para C pesos. Bien, ¿qué otro elemento más tenemos acá? Bueno, ¿cuál es la diferencia con el método retrospectivo? El método prospectivo mira hacia adelante y busca calcular, como dijimos en clase, el valor actual de las cuotas. El método, ¿sí? Retrospectivo mira hacia atrás, calcula cuál es el valor en P de todas las amortizaciones desde que se inició el préstamo hasta P, y después ese monto de amortizaciones acumuladas en P se lo resta al valor del préstamo, ¿sí? En este caso, ¿sí? La fórmula es diferente, porque acá lo que hacemos es capitalizamos las amortizaciones de cada periodo hasta el periodo P, por eso usamos una fórmula diferente, y se la restamos al valor de B para calcular el valor del saldo del préstamo. Los dos caminos deben coincidir en el resultado. Da lo mismo si voy por el camino de enfoque prospectivo que si voy por el enfoque retrospectivo. El resultado debiera ser el mismo. Después surgió otra cuestión que analizamos, que era qué pasa si
el deudor se presenta a cancelar algunos de los pagos del préstamo antes de digamos, de que finalice el periodo. Generalmente asumimos que las cuotas se pagan o bien al principio del periodo o al final del periodo. Pero ¿qué ocurre si a mitad del periodo, digamos un mes, a mitad de mes, se presenta el deudor y quiere hacer alguna cancelación? Entonces, bueno, nada, o sea, lo único que deberíamos hacer es computar, ¿sí? El valor actual de las cuotas pendientes de pago. Eso nos va a dar el valor del préstamo, digamos, al finalizar el periodo. Y después ese valor lo deberíamos descontar al día concreto en que el deudor pretende hacer el pago. Si ese, digamos, si nosotros estamos calculando, si el deudor se presenta en una fecha intermedia, en el año que transcurre de 2 a 3, bueno, si tuviéramos el valor del préstamo calculado en 3, que sería la cuota del periodo 2 más el valor actual de la cuota 3 y 4. Ese valor lo tenemos que ajustar desde fin del periodo 2 o comienzo del periodo 3 hasta una fecha intermedia, ¿sí? Entre el periodo 2 y 3. Digamos que si lo hace a mitad de año, debiéramos descontar por los 6 meses que van desde junio hasta diciembre, si es que el préstamo se paga habitualmente todos los meses de diciembre. Bueno, ese es el ejemplo que vimos, o sea, lo digo así porque ustedes tienen el préstamo y por otra parte lo vimos en clase, simplemente repasar el concepto. La otra cuestión que vimos fue el tiempo medio de reembolso, es decir, cuánto tiempo tarda en devolver la mitad del capital. Eso sería lo que es el tiempo medio de reembolso. Para eso hicimos un desarrollo para explicar de dónde proviene esta fórmula, ¿sí? Este P, aplicando esta fórmula, me diría cuánto tiempo demora un préstamo con el sistema francés para devolver la mitad del capital solicitado. Entonces, en esta fórmula aparecen logaritmos, ¿sí? Porque P es un exponente y hay que bajarlo de alguna manera. Para eso, logaritmos es la función que nos permite hacer eso. En el caso de este préstamo de 4 periodos que venimos desarrollando en esta hoja de cálculo, en el sistema francés te daría 2,19. Y esto, digamos, es un resultado que tenemos que tener en cuenta. Bueno, está puesto allí. En el sistema francés, el tiempo medio de reembolso por la modalidad de devolución del capital con una amortización creciente, eh, siempre el sistema francés, la devolución del 50% del préstamo sucede en una fecha posterior, ¿sí? A la vida media del préstamo. Si estamos hablando de un préstamo 4 años, ¿sí? El tiempo medio de reembolso va a exceder los 2 años. Y esto es lo que efectivamente se observa en este ejemplo. Muy bien. Después calculamos el fondo amortizante, para lo cual la bibliografía nos propone dos fórmulas, las dos obviamente arriban al mismo resultante. El fondo amortizante es la amortización del primer periodo. Pero creo que forma más simple, ¿sí? De calcular la amortización del primer periodo es la que está puesta, la que estoy señalando acá, que es simplemente calcular la diferencia entre la cuota y el pago de interés del primer periodo. O sea, la cuota menos el valor del préstamo, ¿sí? Por la tasa de interés. Esto te daría, entonces, esto te daría los intereses pagados y el componente de cuota que no es interés, sabemos que es amortización, que es lo que estamos queriendo calcular. Muy bien. El otro punto que vimos fue la estimación del interés periódico, es decir, cuánto pago de interés, ¿sí? En un periodo cualquiera. Bueno, entonces para eso vimos la fórmula que está sobre la derecha en la presentación, ¿sí? Esto es fíjense, esto sería el interés, el monto absoluto de interés pagado entre el periodo P-1 y P, ¿sí? Donde P es posterior a P-1, obviamente. Entonces, ¿cómo calculo? Bueno, calculo el saldo del préstamo en P-1 por la tasa de interés. Eso me va a definir el interés
que se paga en este periodo. Muy bien. En P-1 con el sistema retrospectivo, aplicando la fórmula de arriba, esta sería la expresión, ¿sí? Esta que está acá, y si multiplicado por I, la tasa de interés, ¿sí? Me daría el interés que estoy buscando. Bien, esto, ujú, llevado acá. Eh, bien. Supónganse que yo quiero quiero estimar el interés entre el periodo 2 y 3. Bueno, un camino sería desarrollar el cuadro de marcha del préstamo, pero no siempre uno lo tiene a mano, entonces para eso recurre a este tipo de fórmulas. Como nosotros lo tenemos arriba, a ver acá, si me remito al cuadro de arriba es 5,48. Si yo aplico si yo aplico la fórmula, ¿sí? Con el enfoque retrospectivo, en este caso yo lo que apliqué es el valor actual de las cuotas pendientes de pago. Si yo quiero calcular el interés entre 2 y 3, yo tendría que calcular el valor del préstamo en 2, ¿sí? Para lo cual tengo que calcular las cuotas pendientes en 3 y 4. Entonces son dos periodos, calculo el valor actual, ¿sí? Multiplicado por la cuota y la tasa de interés, me da 5,48 que coincide con el interés que está registrado en la tabla, ¿sí? De marcha de préstamo que está desarrollada más arriba. Esto como para que verifiquemos que las fórmulas que estamos mostrando efectivamente conducen al mismo resultado que se observa en la tabla. Bien, después, y otra de las cuestiones que vimos fue los intereses entre periodos no consecutivos, ¿sí? Acá recuerden, el caso 3 es la expresión general. De esta expresión general, ¿sí? Se derivan estos dos casos particulares. ¿Cuáles son? Bueno, que yo quiero calcular el interés entre 0 y P, ¿sí? O el interés entre P y N, ¿sí? Que son dos casos extremos. En el primer caso sería desde que comenzó el préstamo hasta un momento intermedio y desde un momento intermedio hasta que finaliza el préstamo. Pero en líneas generales, esta sería la expresión general que abarca estas dos, ¿sí? Y fíjense que en la expresión general simplemente lo que te dice es resta entre el periodo K y el periodo P, ¿sí? Resta cuánto pagaste en concepto de cuota, réstale las amortizaciones que pagaste entre K y P. Las amortizaciones que pagaste entre K y P van a estar dadas por las amortizaciones acumuladas hasta el periodo mayor, neta de las amortizaciones acumuladas hasta el periodo menor. ¿Sí? K menos P. Si a esta diferencia, que sería el diferencial de amortizaciones pagadas entre K y P, se los resto del monto de cuotas abonadas entre K y P, que es K menos P periodo multiplicado por C, me da el interés abonado entre P y K. Eso llevado al caso de arriba, bueno, lo que tengo que hacer es si yo quiero calcular, ¿sí? El interés entre 2 y 4. Para eso tengo, paso uno, calculo las amortizaciones acumuladas, el valor sí, fíjense, acá tenemos en 4 el valor, las amortizaciones acumuladas en 4 equivalen al monto del préstamo porque estoy en la fecha de vencimiento. Pero bueno, aplicando la fórmula, ¿sí? Acá lo que tienen es perdón, la amortización del periodo uno capitalizada, o sea, el pago aplicando la fórmula que vimos en el cuadro de marcha, ¿sí? A ver, me voy para arriba para recordárselos, acá, ¿sí? Las amortizaciones acumuladas, ¿sí? ¿Se acuerdan? T1 por 1 más I, en este caso a la 4, menos 1 sobre I, que es 10%. Esa es la fórmula que yo estoy aplicando acá para T igual 4, la misma fórmula, pero para T igual 2, ¿sí? Acá ya tengo esta diferencia entre 100 y 45, que da 55, es el segundo elemento de la fórmula de acá, esto. Me falta el primer elemento de esta diferencia, que es K menos P por C, que es lo que está puesto acá. K es 4, P es 2 y C es la cuota, 31 con y pico. Eso te da 63,09, entonces esto menos 55 te da 8,34.
¿sí? 8,34, podemos verificar, se debiera hacer la suma de los intereses pagados acá. ¿Ven? 8,34. Periodo 3 y 4. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Eh. Bueno, completo ahora algunos temitas que no sé si que alcancé a desarrollar. Un caso interesante es, ¿qué pasa si, digamos, si el deudor, una situación que se puede presentar en la práctica, en la realidad, y es que el deudor del préstamo no abona en término uno de los vencimientos, por ejemplo, en este caso, la cuota 2. Bueno, ¿qué pasaría? Pagó la cuota 1, viene el pago de la cuota 2 al final del periodo 2, préstamo vencido, y no la paga. Entonces, hay que regularizar esta situación. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, el próximo pago va a ser en 3. Por lo tanto, lo que tenemos que calcular es, primero, cuando llegue el momento 3 y él tenga que pagar, va a tener un saldo del préstamo como si hubiera pagado, ¿sí? En 3. Pero a eso le vamos a tener que sumar, ¿sí? Todos los, primero la cuota impaga y además todos los cargos que le haga el banco por su incumplimiento. En este caso, ¿cuáles son esos cargos? Bueno, le va a hacer un cargo administrativo y a la cuota 2 le va a aplicar, en este ejemplo, un interés punitorio, que es el doble del interés original, que era el 10%. Entonces, fíjense que acá F5 es la cuota 2 que él debiera haber pagado, que es exactamente igual que la uno, la 3 y la 4, porque es sistema francés, es constante, pero por uno más D4, que es la tasa de interés del 10% por 2, o sea que acá está pagando el doble de intereses, ¿sí? En esa cuota que dejó de pagar. Entonces tenemos lo que tenemos que calcular el saldo del préstamo en 3, para lo cual tendríamos el saldo del préstamo en 3 si él hubiera pagado con normalidad más la cuota impaga, más todos los cargos que le hace el banco por su incumplimiento. En este caso sería computando el interés, ¿sí? Que es del doble del interés original. Por eso la cuota de 31,55 se va a 37,86. Esto ya computa el cargo por mora, el interés mayor. Y además le va a sumar el banco un cargo por la gestión administrativa de esto, ¿sí? Papeles que hay que hacer. O sea que en todo esto suma 68,04. Claro, ustedes hubieran preguntado, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, esto hubiera sido, si él no hubiera generado incumplimiento, se le hubiera pagado al finalizar 2, 31,55, ¿sí? Y en 3 le quedaría pagar 28,68. Pero bueno, su problema de pago, ¿sí? Generó esto, ¿no? Que él tenga que incrementar su deuda con el banco por el cargo por mora más el cargo administrativo y obviamente el pago de la cuota que no pagó en su momento. Bien, entonces, ¿qué es este 68,04? Sería lo que él debe, ¿sí? Al finalizar el periodo 3. Entonces, si este préstamo, que tiene 4 periodos, ¿sí? Se mantiene lo que es el vencimiento, debiéramos acá recalcular la última cuota. ¿De cuánto va a ser esa última cuota? Bueno, este sería el caso. La última cuota con n igual 4, para lo cual puedo utilizar la fórmula pago, ¿sí? Porque me recalcula con el saldo nuevo del préstamo, me recalcula el valor de la cuota. ¿Cuál es el saldo nuevo? 68,04. Imaginemos que esto es un préstamo a un periodo donde la tasa es del 10%, porque la del 20% fue para la cuota que quedó en mora, pero bueno, supuestamente acá ya el deudor regularizó su situación. Lo que sí le queda es pagar la última cuota al 10% por este importe mayor. Entonces, la última cuota, si le queda un pago, ¿sí? Le va a quedar 68,04, finalizar el periodo 3 que todavía no lo pagó, computando también los intereses del periodo 4. O sea, al finalizar el préstamo le va a quedar pagar una cuota de 74,84 y con esto, ¿sí? Salda el préstamo. Este sería
una refinanciación posible. ¿Sí? Por supuesto, en este caso pagaría 70, o sea, fíjense, repaso la secuencia. Periodo 2 no pagó. Periodo 3 recalculo saldo. Periodo 4 pago lo que debía. Recuerden que préstamos de 100. En el último pago una sola cuota y en el último periodo pagaría 74,84. Porque acá se genera en el periodo 3, al financiar el periodo 3 viene el periodo 4, se genera la refinanciación y eso desemboca en una única cuota de 74,84, ¿sí? Para saldar el préstamo. Entonces, y fíjense, ese 74,84 lógicamente, va a ser, perdón, vamos acá, va a ser el saldo de préstamo al finalizar el periodo 3, que es 68,04 por uno más la tasa de interés del 10%, 74,84. ¿Sí? O sea, este saldo al finalizar el periodo 3 lo va a pagar al finalizar el periodo 4 computando una tasa del 10%. Esto es lo que hicimos con la refinanciación. El segundo, la otra variante de todo esto es que de pronto, ¿sí? El paso uno era calcular, bien, finalizó el periodo 3, vos no me pagaste la cuota 2, entonces me debes ahora, computando los cargos por mora y el gasto administrativo, 68,04 al finalizar el periodo 3, sería lo que está diciendo acá. Bien, la refinanciación podría ser, en vez de un periodo más, podríamos, el banco podría decirle, bueno, te lo extiendo a 5 periodos desde el momento que solicitaste el préstamo. O sea que, en ese caso, la cuota, en vez de ser una cuota de 74,84, sería dos cuotas de 39,20. ¿Cómo la calculo? Bueno, a esta altura ya debiéramos saberlo, pero yo utilizo la fórmula pago, ¿sí? Para el saldo de deuda que le quedó a finalizar el periodo 3 por dos periodos, ¿sí? El 4 y el 5 porque extiendo hasta 5 y una tasa de interés del 10%. Esta persona, el deudor, va a tener que devolver en periodo 4 39,20, en el periodo 5 39,20, por lo tanto, entre los dos periodos va a pagar 78,40. Más que la vez anterior, obviamente. ¿Por qué? Y porque en vez de pagarlo en un solo pago, ahora lo hace en dos. Y al hacerlo en dos, tiene un cargo por interés mayor. Bien, esto sería la refinanciación. En resumen, el concepto que creo que tiene que quedar claro es cuando suceden este tipo de situaciones, lo primero que hay que hacer es, paso uno, ¿sí? Calcular el nuevo saldo de deuda, ¿sí? Posterior al periodo de incumplimiento. Entonces decir, bueno, acá estamos parados, el nuevo saldo de deuda tiene que computar, ¿sí? Todos los cargos por mora y todos los cargos que le realice el banco al deudor, obviamente también computando la o las cuotas impagas. Y a partir de ahí, paso 2 es la refinanciación. Es decir, bueno, estamos parados acá, esta es tu deuda con el banco, ¿cómo la querés pagar? Si querés manteniendo el plazo original del préstamo, sería el caso uno, o extendiéndola, ¿sí? Con un plazo mayor, sería el caso 2. También podría contemplar el caso donde se puede extender el plazo y también se puede aumentar la tasa de interés. No hay ningún inconveniente con eso. Iríamos a fórmula pago, pero en vez de trabajar en la fórmula pago, tendríamos que computar el nuevo plazo y la tasa de interés mayor. Obviamente, esa cuota va a ser mayor si aumenta la tasa de interés. Bien, esa es la refinanciación. La otra cuestión, herramienta útil para analizar el préstamo, son lo que es análisis de sensibilidad. Esto lo van a ver, si es que no lo vieron ya, lo van a ver seguido en la carrera. Fíjense, primero vamos a ver los resultados. En este caso, ¿qué está reflejando este cuadro? Está diciendo, bueno, para distintas condiciones, para el préstamo que vimos, para distintas condiciones de plazo y de tasa, ¿sí? ¿Cómo se ve afectada el valor de la cuota? ¿Sí? Esto que está acá adentro es el valor de la cuota. El caso original que habíamos visto era este, plazo de 4, si recuerdan, y una tasa del 10%. Por eso, cuando yo cruzo la tasa del 10% con el plazo de 4, tengo 31,55, que era la cuota que veníamos presentando como la cuota del préstamo. Pero si yo modifico el plazo o yo modifico la tasa en sentido ascendente o descendente, lo mismo el plazo,
naturalmente el importe de esa cuota se va a ver afectado. Si yo extiendo el plazo, la cuota disminuye. Si yo disminuyo el plazo, la cuota aumenta. Si yo aumento la tasa de interés, la cuota aumenta. Si yo disminuyo la tasa de interés, la cuota disminuye. Y esto, ¿sí? Nos permite ver en cuánto aumenta o disminuye la cuota a medida que voy modificando las condiciones de préstamo. La verdad que son cuadros muy útiles. Fíjense que en el Excel lo que tienen los resultados graficados para eh, este ejemplo en particular. Acá en este caso estaríamos viendo cómo se ve modificado, ¿sí? El valor de la cuota para una tasa de interés del 10% cuando modificamos el plazo. Lo que están viendo ahí es esta línea. Y en el gráfico inferior sería al revés. Estamos viendo para un plazo de 4, ¿sí? Para un P de 4, cómo se modifica la cuota cuando modifico la tasa de interés. Y naturalmente acá se ve esto, ¿no? De que si aumento la tasa de interés, la cuota es creciente por el mayor cargo por intereses. Y después tenemos situaciones intermedias. Acá abajo lo tienen en términos porcentuales. ¿Con respecto a qué? Al caso base. El caso base es 31,55. Entonces, todo esto son cocientes. Por ejemplo, voy acá. Esto sería 40,2 dividido 31,55 te da 1,27, o sea, el 27%. Sí, está expresado en términos de variaciones porcentuales con respecto al caso base. Obviamente, el caso base es 0%. ¿Qué virtud tiene esto? Bueno, que en todos los valores negativos, que yo se los sombré acá, ¿sí? Es como que hay una frontera, ¿sí? A partir del cual, ¿sí? La cuota disminuye o la cuota aumenta. Ahora, yo les mostré acá los resultados, todavía no vimos cómo se calculan. Entonces, vamos a sacar esto acá un segundo. Lo primero que tienen que hacer es armar la tabla. Hay una herramienta de Excel muy útil que nos permite calcular esto rápidamente, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo se arma la tabla? Primero pones las dos variables que querés o parámetros que querés ver cómo impactan en el valor de la cuota, ¿no? En este caso elegimos plazo y tasa. Presten atención, estos son valores, ¿sí? Y naturalmente el valor intermedio es el caso base, el que supusimos originalmente. El caso de plazo es 4, el caso de tasa de interés es 0,10. ¿Qué tengo acá? Acá lo que tengo es, hago referencia a la celda donde tengo calculado, o sea, donde tengo la fórmula que calcula, ¿sí? Lo que es el importe de la cuota. En este caso sería F24. Una vez que yo dispuse los datos de digamos, el borde de la matriz de esta manera, ahora sí, con esta información vamos a ir a Excel. Un segundo que vamos a correr esto. Vamos a ir a datos, ¿eh? Análisis de hipótesis, y acá en análisis van a tabla de datos. Fíjense que se abre este cuadro de diálogo, entonces lo que tienen ahí es la celda de entrada, dice fila. Bueno, la fila es el plazo. Si vamos a la fila, vamos a decir, bueno, tenés que ir a la hoja de cálculo donde originalmente pusiste el parámetro plazo. ¿Se acuerdan que fue al comienzo? Y acá en columna, creo que sería, me voy acá, sería tasa, así que tendría que hacer lo mismo y marcar donde originalmente puse la tasa, es acá. Bien, obviamente me equivoco en esto, pero no se preocupen. A ver, en este caso anduvo bien, fíjense que volvimos al caso original. Puede ser, es normal que nos confundamos, que donde teníamos que poner la referencia de tasa, pusimos la de plazo y la de plazo la de tasa. No hay una forma fácil, digamos, de darse cuenta y es siempre el resultado tiene que pasar por el caso base, 31,55. Si esto no sucede es que probablemente se equivocaron o confundieron cuando al ir al cuadro de diálogo tenían que señalar los parámetros, ¿sí? Entonces, nada, si no se acuerdan dónde o se confunden cuándo poner tasa o cuándo poner plazo, en este caso para este ejemplo,
y se encuentran con que tienen acá un resultado raro, es decir, que es un resultado raro, que no pasa por, digamos, el caso base, no obtengo el resultado que yo venía obteniendo. Entonces, muy simple, van de vuelta a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, y acá cuando se pliega, invierten, ¿sí? Lo que cambian, lo que pusieron en la celda, o sea, si antes pusieron la tasa acá, prueben acá, y si pusieron el periodo acá, pásenlo acá, hasta que, si no es uno, es otro, va a coincidir. Y aquel que dé digamos, el resultado que coincide con el caso base, en este caso 4 y tasa de interés del 10%, 31,55, obviamente es como, la definición correcta, ¿sí? De los parámetros para el cálculo. Bien, ¿qué es la cuota avala? Bueno, el otro tema que me quedó fue decir, bueno, cuando vos calculás, cuando vos vas a pedir al banco un préstamo, en realidad lo que suele suceder es que, bueno, hay un límite en los bancos y está establecido por disposiciones del Banco Central. Sí, hay un límite en lo que es la relación cuota-ingreso. Es decir, uno no puede endeudarse en préstamos hipotecarios particularmente, los que son con hipoteca de vivienda, para la compra o refacción de vivienda o construcción. Entonces, esos son los préstamos hipotecarios y hay un límite en cuanto a puede ser representar la cuota que se pague del préstamo respecto a los ingresos certificados de quien lo solicita. Por lo general es del 30 y pico por ciento. Entonces, ¿qué ocurre? No es que uno pide la plata que necesita, sino que uno pide la plata que puede. ¿Y qué es la plata que puede? Bueno, de tus ingresos, si vos tenés ingresos de 100, imaginemos que esa relación es de 30, entonces en realidad te sentás frente al préstamo y decís, bueno, a qué monto de préstamo puedo acceder si yo puedo pagar una cuota de 30? Y imaginemos que, ¿se acuerdan que la cuota era, en el caso que estábamos viendo, 31,55? Pero ¿qué ocurre? Pongamos que quien pide préstamo no puede pagar una cuota mayor por esta relación, cuota-ingreso de 25. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto puede pedir de préstamo? Antes pedía 100 con una cuota de 31,55. Si la cuota es de 25, ¿cuánto es el préstamo? Bueno, a esta altura es muy simple eso. Podemos calcularlo con valor actual y hacemos el valor del actual de las cuotas de 25 durante 4 periodos a la tasa del 10%, eso te da 79,25. Pagás menos. Entonces, o sea, perdón, cobras un préstamo menos porque pagás menos cuota. ¿Qué es la cuota Avalan? Bueno, puede suceder es que el deudor hable con el banco y le diga, mira, esta es la relación que me da cuota ingreso, pero ¿qué pasa si vamos a un caso, por ejemplo, que cita la bibliografía, y imaginemos que pedimos un préstamo hipotecario a 10 años, la relación cuota ingreso le da 100. Pero, y eso es insuficiente, necesitaría un poco más. Entonces, una alternativa sería decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si, siempre y cuando el banco acceda, decir, mira, yo cobro cada 6 meses el medio aguinaldo. En 10 años tendría 20 medios aguinaldos pagados semestralmente. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si afectamos ese medio aguinaldo durante 10 años al pago del préstamo? Además de lo que yo pagaba con la cuota que me da la relación cuota-ingreso, yo voy a tener un pago extra que va a tener un valor actual. La idea de esto, ¿qué es? Es que si yo comprometo el pago de la corriente de pagos asociados al medio aguinaldo, más el préstamo que yo podía pedir con la relación cuota-ingreso, que es un monto insuficiente para quien pide el préstamo, la cuota va a variar. ¿En qué sentido? Negativo. ¿Por qué? Vas a pagar menos cuota. ¿Por qué? Porque estás afectando, además de los pagos de la cuota de préstamo que está con la limitante esta de la relación cuota-ingreso, vas a estar afectando una renta extraordinaria, ¿sí? Al pago del préstamo. O sea, vas a estar imputando pagos adicionales. Entonces, lo lógico es que la cuota disminuya. ¿En cuánto? Bueno, es muy sencillo. Eh, para calcular eso, primero lo que tenemos que hacer es calcular el valor actual de estos pagos extraordinarios. Por ejemplo, imaginemos que en el caso que estamos viendo, que era el préstamo de 100 a 4 periodos con cuotas de 31,55, estamos
pidiendo, estamos, bien, estamos comprometiendo además de los pagos del préstamo, 4 cuotas anuales de 10, ¿sí? De 10 pesos. Bien. Entonces, lo que yo tengo que computar es el valor actual de esos pagos extraordinarios. En este caso, bien, muy sumamente sencillo. ¿Sí? Está acá. Fíjense, es el valor actual de cuatro cuotas de 10 a una tasa del 10%. Excel te dice, mira, esos 4 pagos de 10, que son 40 en total, equivalen a un valor presente de 31,70. Muy bien. Bueno, presten atención a este cuadro que está sobre la derecha. Fíjense, antes, ¿sí? Teníamos hasta acá, digamos, el préstamo antes de computar estos pagos extraordinarios, ¿qué sería? Sería el valor actual de esta cuota, ¿sí? Con un factor de actualización, ¿sí? Al 10% durante 4 periodos. Esto es lo que dice esta fórmula, multiplicado por C, te da el monto del préstamo. Pero ahora le computo este segundo componente, que son el valor actual de los pagos extraordinarios. Fíjense, sigan el desarrollo, yo esto, el valor actual de los pagos extraordinarios lo paso al otro lado y entonces el préstamo original le resto los pagos extraordinarios y voy a tener la misma expresión de antes, pero no va a ser esta cuota, va a ser una cuota nueva. ¿Por qué? Y porque voy a igualarlo a esta corriente de pagos con un valor actual inferior, que es el préstamo original menos los pagos extraordinarios. Vamos al ejemplo. Si yo pedí un préstamo, si yo tenía originalmente un préstamo de 100 y le resto los pagos extraordinarios, ¿sí? Que los pasé restando, y en este caso dijimos que era 31,70. Esto te da 68,3, ¿sí? 100 menos 31,7. Y este 68,3 igualado, ¿sí? Lo que tengo que hacer es decir, bueno, ¿y cuál es esa cuota nueva que durante 4 periodos al 10% equivale a 68,3? La cuota nueva, la calculo, que es lo que hicimos acá. Fíjense, la cuota original es 31,55, ya estaba calculada. Pero la cuota nueva va a ser pago durante 4 periodos. ¿De qué monto? No de 100, sino de 60. Ajá, hice mal la diferencia. 69,3, 31,7, me equivoqué. Entonces, no sé, después lo voy a verificar, pero bueno, esa es la idea, ¿no? El nuevo monto. Y esto me da, obviamente, una cuota menor. Con esto que hicimos, con esta renta de pagos extraordinarios, cuando tenemos esa limitante de cuota de ingreso, posibilitamos, ¿sí? Una cuota menor, ¿sí? Que está dentro de la relación cuota-ingresos que el Banco Central le exige al banco, pero ¿cómo lo logramos? Sí, obviamente recibo un préstamo que era el préstamo que yo necesitaba de 100. ¿Se acuerdan que yo no llegaba porque no me daba la relación cuota-ingreso? Yo necesitaba 100 y el banco me dice, no, mira, con ese ingreso yo te puedo dar 79,25. Pero si yo afecto una renta extraordinaria al pago del préstamo, te puedo dar 100 pagando 21,86, pero claro, vos pagame, además de la cuota, durante los 4 años que dure el préstamo, ese pago extraordinario que te comprometiste a hacer. Esa sería la cuota valor. El otro punto es el costo efectivo del préstamo. ¿Qué es el costo efectivo? Bueno, es lo que a veces los bancos no se esmeran en informar. Te dicen, sí, esta es la tasa del préstamo, la TNA, pero desde la perspectiva de lo que es el prestatario, es decir, el que pide el préstamo. Fíjense, este es el préstamo, es el cuadro de marcha que habíamos visto más arriba, hasta ahí todo bien. Pero ¿cuál es el costo efectivo de ese préstamo? ¿Es el 10%? No. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de quien pide préstamo, el prestatario, él también va a tener que computar pagos de IVA, cargos bancarios, seguro, el paquete que te ponen de beneficios, etcétera. Es decir, una serie de gastos asociados que conlleva el solicitar el préstamo al banco. Entonces, lo que él, el prestamista, perdón, el quien pide el préstamo, debería tener en cuenta todos estos cargos porque forman parte, ¿sí? De costos o erogaciones generadas por pedirle el préstamo al banco. ¿Cómo hago entonces para calcular en estas situaciones
el costo financiero real, es decir, computando también, además de los pagos de cuotas, que tienen componente de interés y de amortización, como habíamos visto, computar también estos desembolsos que son erogaciones para quien pide el préstamo, que se los impone el banco. Lo que tiene que armar es el flujo de fondos. Él tiene cuatro pagos de 31,55 en el ejemplo que consideramos, pero ahora va a tener que sumar pagos por el IVA en este caso y un seguro del 1%. Esto es un ejemplo, no significa que siempre estos sean los únicos o que simplemente estamos ilustrando esta situación. Si hubiera otros cargos, se computan acá. Entonces, muy bien, ¿qué tenemos que hacer? A este 31,55 sumarle, ¿sí? El pago de IVA y sumarle el seguro. Entonces, de 31,55 se me va a 34,65. O sea, y lo mismo para el resto de los periodos. En definitiva, este es el flujo de fondos. Vos recibís 100 y tenés que volver a pagar esto. Una parte al banco, otra parte al Estado y otra parte también al banco porque te da un servicio asociado que es el seguro. Bien, la tasa de interés que iguala el valor actual de estos pagos con este monto que vos recibiste originalmente, ¿sí? No es ya el 10%, es una tasa mayor, ¿sí? Es del 13%. ¿Por qué? Y porque estás pagando más, estás pagando esto, por la misma cantidad de préstamo. Entonces, la tasa de interés que está asociada acá es mayor. Esta es la tasa de interés implícita y refleja el costo financiero total. Por lo tanto, cuando querramos calcular el costo efectivo de un préstamo, recuerden que lo primero es hacer lo que es el cuadro de marcha, pero después computar esos cargos, ¿sí? Que se adicionan a lo que es la marcha del préstamo, en este caso este es el flujo de fondos, para calcular el flujo de fondos del prestatario, es decir, de quien pide el préstamo. Quien da el préstamo es el prestamista. Entonces, ¿y cómo se calcula esa tasa? Me faltó decir, con una fórmula que la van a ver infinitas veces, que se llama TIR, tasa interna de rendimiento o de retorno, que es muy simple. Marcás igual TIR, entre paréntesis, el flujo y te da la tasa buscada. Ese sería el costo financiero total, el verdadero costo de ir al banco y endeudarte. Muy bien. Por último, sí, por último, casi lo último, tenemos la indexación con dos sistemas. ¿Qué es la indexación? Bueno, en contextos de inflación alta o muy alta, los bancos, para viabilizar el negocio de préstamos, deben de alguna forma tomar algunas coberturas. ¿Por qué? Porque si vos en inflación das préstamos y no contemplás la inflación futura, vas a perder muchísimo. ¿Por qué? Y porque te lo van a devolver, ¿sí? A un valor nominal que después va a estar depreciado por la misma inflación. Entonces, ¿cómo hago yo para recalcular un poco el préstamo contemplando la inflación esperada? Y para eso están los métodos de indexación. Y hay dos métodos. Uno que es el ajuste de capital por ser y el otro que vamos a ver es el ajuste de tasa de interés. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En el ajuste de capital con ser se ajusta el capital, ¿sí? Y los pagos de la cuota del préstamo. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle esto, pero el ajuste está acá. Se mantiene la tasa de interés nominal original del 10%, pero te vas resguardando, o el mejor dicho, el banco se va resguardando del avance de la inflación, ¿sí? Indexando, ¿sí? Ajustando lo que es el capital y la evolución de las cuotas. En el caso de la tasa de interés, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que se mantiene el saldo, el monto inicial del préstamo, no hay ajuste allí. Entonces van a decir, ¿y cómo se cubre el banco del aumento, ¿sí? De la inflación? O sea, de la inflación. Ya de por sí la inflación está hablando de que los precios aumentan. Entonces, el banco lo realiza del siguiente modo, ajusta la tasa. Antes era del 10%, a medida, ¿sí? Que aumenta la tasa de inflación, va ajustando la tasa de inflación nominal. Fíjense que la tasa va aumentando conforme se va acumulando inflación periodo tras periodo. Entonces la tasa termina. Habíamos arrancado el 10%, ya en primer periodo es del 13% y termina en el 27%. Y esto es lo que cubre al banco de, digamos, de los efectos de la inflación. Naturalmente, los sistemas indexados
perjudican o afectan al prestatario porque él tiene que pagar más, sea porque le ajustan la tasa o le ajustan la cuota, le ajustan el capital. Pero bueno, tiene su lógica y es que la inflación debiera ser neutral en todo este proceso, no debiera haber pérdidas o ganancias para las dos partes involucradas por el solo hecho de que existe inflación. Entonces, para esto están los métodos de indexación. Bien, ¿y cómo sería el procedimiento? Digamos, bueno, veámoslo rápidamente. Acá, en el caso de ajuste de capital por ser, arrancamos primero ajustando el capital. ¿Sí? Fíjense que acá lo que tenemos es el coeficiente de ajuste por ser. El ser ya lo vimos en la clase de índices. ¿Se acuerdan que era el índice de inflación diario calculado por el Banco Central? Entonces, imaginemos que desde el momento que se pacta el préstamo, al finalizar la primera cuota, que es anual, ¿sí? Tenemos una inflación del 3%. Entonces ajustamos el capital por la variación del ser. Y también ajustamos la cuota, ¿sí? También este G195 es el que está, es el que está ajustando la cuota del préstamo. Antes era de 31,55, ahora es 32,45. Esta cuota, ¿cuánto es interés? Bueno, es la misma tasa del 10% por 103 ahora, no por 100. 10,30. La diferencia entre la cuota y el interés te da la amortización del periodo 22,19. Vamos al periodo siguiente. Bueno, ¿qué ocurre? Periodo siguiente, calculamos primero el saldo del préstamo, ¿sí? Fíjense, primer paréntesis es 103 menos cuánto pagaste de amortización en el periodo anterior. Hasta ahí, nada diferente a lo que veníamos viendo, solo que esta vez ahora lo vamos a ajustar por el coeficiente SER, que es este 5%. Bien, hecho eso, fíjense que tenemos un saldo inicial de 84,85. Ya podríamos calcular el interés. Te da 8,48. ¿Y de cuánto es la cuota? Bueno, lo mismo de antes, nada más que ajustado en vez del 3% por el 5% ahora porque estoy en el periodo 2. Muy bien, tenemos 34,12. La diferencia es amortización del periodo. Voy al periodo 3. ¿Cuál es el saldo inicial? De vuelta, lo mismo de antes. Es saldo inicial del periodo anterior ajustado menos la amortización ajustada. Y esto ahora lo ajusto, como estoy en periodo 3 por el coeficiente de ajuste al periodo 3 del 10%. Y así es como vamos completando, para hacerlo corto, periodo tras periodo hasta desarrollar todo lo que es el cuadro de marcha del préstamo con indexación. Este sería el primer sistema. Y el segundo sistema, ¿se acuerdan que pedía el préstamo original de 100? De ese préstamo original, ¿qué sé? Bueno, lo que sé es que si el ajuste es del 3%, la cuota, ¿de cuánto va a ser? Aplicando la ecuación de Fisher, ¿se acuerdan que el interés original era 10%? Entonces teníamos, la ecuación de Fisher era 1, ¿sí? Más la tasa de inflación por 1, perdón, 1 más la tasa de interés nominal. Si yo la quiero ajustar a una inflación del 3%, que es este caso, tendríamos que multiplicarlo por 1 más 3%, porque es la inflación esperada. Y fíjense que aplicando esa cuenta, que es la que está puesta acá, ¿sí? En vez del 10% ahora tengo el 13%. Entonces yo arranco con 100. ¿Cuánto va a ser la cuota? Antes era 31,55, pero como yo ahora tengo una tasa mayor del 10%, se me fue al 13% por el ajuste por inflación, la tengo que recalcular esa cuota. Esa cuota que antes era 31,55, si yo la recalculo con el mismo procedimiento, pero con una tasa distinta, antes era del 10, ahora es del 13%. Entonces, utilizando la fórmula pago, ya a esta altura conocida, me da 33,83. Me falta calcular el interés y amortización. Interés es muy simple, calculo, ¿sí? Perdón. El 13% del saldo inicial, porque 13% es la nueva tasa, me da el interés. Y por diferencia calculo la amortización. Voy al otro periodo. Bueno, ¿cuánto tengo de saldo inicial? 100 menos lo que pagué amortización en periodo, 79,47. Veámoslo, verifiquemos, perdón. Ahí está. Tengo 100 menos amortización. Sí, en este caso, lo que están viendo es amortización acumulada en el primer periodo, coincide con la amortización del periodo. Muy bien.
Entonces, 79,47. ¿Cuánto es la cuota? Bien, si ahora llevo una inflación acumulada del 5%, la cuota, el interés, ¿sí? Es del 16%, o sea, 1 más 10%, que era el caso original, por la inflación acumulada hasta ese momento, que es del 5%, te da ahora del 16%. O sea que la secuencia de tasas es al origen del préstamo 10%, al finalizar el primer periodo el 13%, al finalizar el segundo periodo con una inflación acumulada del 5%, 16%. Como tengo el 16%, recalculo la cuota, ¿sí? Ahora sería con el computo la cuota. Fíjense, acá hay detalles que interesa tenerlos presentes. En este caso, la cuota del segundo periodo, fíjense, ¿sobre qué saldo voy a calcular? Sobre el saldo en inicio. ¿A qué plazo? Estoy en el periodo 2. Esto finaliza en el periodo 4. O sea, tres periodos, 2, 3 y 4. Pero tengo que pagar la cuota del periodo 2, de 3 y de 4. Tres periodos. ¿Sí? Y esto sería a 1 peso y multiplicado por el saldo te daría la cuota para este saldo total. Fíjense que se va a 35,10. Vean, el ajuste en el periodo siguiente, el ajuste en la tasa va a ser, en vez del 5%, va a ser al 10%, te da el 21%. Y la cuota, en este caso, va a ser, antes fue para 3, ahora va a ser para 2 periodos, calculado sobre un saldo menor, 37,56. El último periodo va a ser para un solo periodo, a una tasa del 27%. ¿Por qué? Porque tengo que seguir ajustando la tasa a medida que transcurren los periodos, porque se va acumulando inflación. Y bien, bueno, entonces en ese caso tendría una cuota de 39,27. Diferencia entre uno y otro, pocas. Si ustedes calculan, creo que está puesto acá, a ver, sí, acá está. Fíjense. Primero va el ajuste, el azul es ajuste con ser, el segundo es ajuste de tasa de interés. El valor actual de estos flujos a la tasa de interés del 10% es el mismo. O sea, prácticamente aplicar uno u otro es indistinto en términos actuariales, o sea, en términos financieros, porque el valor de esas corrientes de pago son prácticamente las mismas. Lo que cambia es la secuencia. El primer método, el de ajuste por ser, pagás menos pero más al final. El segundo método, el de tasas, pagás más y menos al final. Eh, Así que esa sería básicamente la diferencia. Lo que puede haber diferencias desde el punto de vista impositivo, ¿por qué? Y porque, digamos, en el segundo caso, como aumentás la tasa, pagás más intereses, y cuando pagás más intereses, si te lo permite el fisco desgravarlo, tenés un ahorro impositivo asociado al segundo método digamos, segundo método de ajuste. Pero bueno, esos son detalles respecto a lo que venimos viendo. Muy bien. Y por último, un comentario así al pasar, acá les puse, lo van a encontrar en la bibliografía, es todas las fórmulas, repaso de todas las fórmulas que vimos, que vistas a primera vista puede parecer un poco complejo, pero acá no encuentran nada diferente de lo que venimos viendo acá, en esta unidad, digamos, son todas las fórmulas que vimos, desarrollamos en clase y tratamos de explicar. Nos queda el sistema alemán y el sistema francés. A esta altura va a ser muy simple porque el sistema alemán, para el mismo caso de antes, que es préstamo 100, que tiene la particularidad que se devuelve en cuotas equivalentes. Sí, digamos, sería el monto original dividido la cantidad de periodos, te da esta cuota de 25. 100 dividido 4 te da 25. Entonces, fíjense que lo primero que surge del sistema alemán es calcular en forma muy sencilla cuánto es la amortización periódica. La suma de amortizaciones periódicas va a ser equivalente al préstamo, por definición. Y el interés se va computando sobre saldo. El interés del primer periodo va a ser 10, porque es el 10% de 100. El interés del segundo periodo va a ser sobre el saldo de 75, porque es 100 menos lo que yo pagué de cuota perdón, de amortización del primer periodo. 100 menos 25 te da 75. El interés del segundo periodo es 7,5. Entonces, ¿y cuánto es la cuota? La cuota es la suma del interés más lo que pagué de amortización. Ya sabemos que esto es un dato que lo primero que definimos, el interés lo vamos computando sobre saldo,
fácil de determinar, ¿sí? A medida que transcurren los periodos, 7,5, 5, vean que los intereses son decrecientes, ¿sí? Y la cuota es una cuota variable, a diferencia del francés, acá, ¿sí? Es una cuota que decrece. ¿Por qué? Y porque decrecen los intereses. ¿Por qué decrecen los intereses? Porque vas amortizando capital. Eh, Muy bien. ¿Y el sistema americano? El sistema americano es un sistema, es el tercer sistema, bastante particular, pero la característica que tiene es que no paga capital hasta el vencimiento. El sistema Bullet. Lo van a encontrar también en la bibliografía, pero este es sumamente sencillo. Préstamo 100, como no amortizás, ¿sí? En los primeros 3 periodos, porque solo pagas intereses, siempre vas a estar pagando un interés de 10, como la amortización es cero, entonces solo lo que pagas acá son intereses. Y en el último periodo tenés el último interés más la devolución íntegra del capital, por lo tanto tenés 110. O sea que el total amortizado es 100, porque la suma de todas las amortizaciones periódicas te da 100. Pagas esto de interés. Obviamente en este vas a pagar más de intereses. ¿Por qué? Y porque no amortizás nada de capital, entonces pagas más de interés. Y bueno, y este sería el cuadro de marcha de un sistema americano. Es muy simple de calcular, se usa para bonos al vencimiento. Bueno, después hay aplicaciones en finanzas interesantes a partir de esto. Pero acá tienen los tres sistemas, francés, alemán y americano, en el orden que los vimos. Y fíjense que acá tienen los pagos de cuotas. ¿Qué ven acá? Bueno, los tres sistemas tienen el mismo valor actual, sí, al 10%. Lo que tienen, como vimos en los sistemas de indexación, distintas corrientes de desembolso de las cuotas. ¿Sí? Fíjense, en americano pagas muy poquito y todo de golpe y todo al final. Francés pagas todo constante, y en el alemán pagas, pero con forma decreciente. Digamos, esos son los tres sistemas. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Bueno, en el alemán, el periodo medio de reembolso, o sea, por definición, va a ser la mitad de la vida del préstamo, porque son cuotas iguales. Entonces, en caso que vivimos, si yo pedí 100, es lógico que al segundo periodo, con dos amortizaciones, tenés 50. Y en el caso del francés demora un poquito más, ¿por qué? Y porque las amortizaciones de capital son crecientes, o sea, vas amortizando cada vez más, pero tardas un poquito más, ¿sí? Entonces, pagás un poco más de interés también. Y así que eso es con respecto al francés, del francés con respecto al alemán. Y en el caso que pagás más interés, por supuesto, es el americano, porque no amortizas nada de capital. Bueno, gente, eh, hasta acá llego. Con esto es la unidad de préstamos. ¿Sí? Hicimos un repaso y algunas cuestiones que nos quedaron colgadas de la vez anterior. Tienen la bibliografía, tienen el material de clase y, por supuesto, acudan a consulta toda vez que lo necesiten. Gracias por todo y nos vemos en la próxima. Saludos.